Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio Televisión Martí, para promover, difundir y defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, a tiempo que señalamos a las dictaduras de crimen organizado transnacional lideradas por Cuba e integradas por sus satélites Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hoy día tenemos un programa que está marcado por el avance de la realidad objetiva en la recuperación de la libertad y la democracia, la lucha del pueblo de Venezuela, liderado por el presidente encargado y comandante en jefe de Venezuela, Juan Guaidó, que avanza en esa dinámica. Tenemos los casos de los atropellos, abusos y actos de dictadura de las dictaduras de Nicaragua y Bolivia, y sobre todo tenemos un ambiente en el cual la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos avanza notablemente. En este marco tenemos un invitado especial, se llama Gary Prado. Este es un nombre famoso en la historia de la lucha por la libertad en las Américas, porque Gary Prado fue el oficial del ejército boliviano que capturó al Che Guevara y que con el grado de general en retiro vive en Santa Cruz, Bolivia, como preso político de la dictadura de Evo Morales. Pero el Gary Prado que tenemos hoy día como invitado es su hijo, del mismo nombre, un abogado boliviano, valiente, luchador por la democracia, por los derechos humanos, que está de paso por los Estados Unidos para presentar un libro que refleja precisamente cómo la dictadura de Evo Morales ha hecho de la manipulación de la justicia el instrumento de represión y el instrumento de sometimiento para instaurar y sostener la dictadura castrochavista que hoy día controla los destinos de Bolivia, que ha liquidado la República de Bolivia y ha establecido un Estado plurinacional que es básicamente un narcoestado. En esta dinámica, bienvenido Gary, qué bueno que puedes acompañarnos en este programa de hoy día. Muchísimas gracias, un gusto estar acá y tener esta oportunidad de transmitir a la gente que está en sintonía de la televisión y la radio Martí todo lo que significa el abuso del gobierno de Evo Morales de su dictadura en nuestro país. Bueno, este es el caso que vamos a comentar con Gary, es un caso emblemático, pero para poner en contexto lo que pasa en Bolivia, que es lo mismo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, lo mismo que pasaba en el Ecuador de Rafael Correa y en la Argentina de los Kirchner y en el Brasil de Lula y de Rousseff, etcétera, etcétera, en todo el área de influencia que tuvo la dictadura castrochavista. Vale la pena mirar a Evo Morales en un video en el cual él confiesa su sometimiento, su subordinación a la dictadura castrochavista, a Chávez y Castro, y cómo ha entregado Bolivia al control de poder extranjero. Veamos la confesión de Evo Morales, recordando que a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué tal es la línea que le da a Evo Fidel y Hugo, claro, sus papás, la gente que propició el golpe de Estado de octubre del 2003, la gente que instauró el régimen castrochavista y la narcodictadura en Bolivia, y quién maneja hoy día los destinos del país? Después de eso, ¿quién puede dudar que Bolivia es una dictadura? ¿Y quién puede pretender seguir llamando a la gestión de Evo Morales un gobierno, entre comillas, democrático, o imaginar que este año las elecciones que se están fraguando en Bolivia no son otra cosa que una expresión más de lo que son las dictaduras electoralistas del castrochavismo? Bueno, dicho esto, Gary, cuéntanos de tu papá. El capitán era, ¿no? Cuando él en 1967 era capitán, comandante de una compañía del Regimiento de Fuerzas Especiales que combatió la presencia guerrillera. Estas fuerzas especiales, en 15 días de su ingreso a la zona de operaciones, liquidaron a la guerrilla, capturando al Che Guevara con vida. No fue patria o muerte. Tras que enfrentó la posibilidad de morir, se rindió, se entregó. Con la gran frase, no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. El papá, el capitán Gary Prado, estaba ahí. Él lo captura con sus soldados, lo lleva a la higuera, donde pasa una noche en calidad de prisionero, y al día siguiente el presidente Barrientos y su gobierno deciden que había que ejecutarlo. Bueno, y ese es el acto en el cual el fusilador
de Cuba, muere fusilado por decisión del gobierno democrático. En aquel tiempo los fusilamientos eran moneda de curso legal, por decirlo así. Mismo Guevara había fusilado más de 400 en la cabaña, o sea que no era un tema del que se podía escapar una fuerza irregular como la que él comandó en Bolivia. Años después, 50 años después, el gobierno de Evo Morales se ha ensañado contra mi padre por esa acción patriótica de cumplimiento de deber de haber enfrentado a la guerrilla y lo ha convertido en un prisionero político, como bien decías. Desde hace 9 años que mi padre vive en detención domiciliaria en su casa en Santa Cruz, acusado de haber participado de una trama de separatismo y de terrorismo en Bolivia. Pongamos esta cosa en contexto. Primero, la etapa histórica. La guerrilla del 67 con el Che Guevara en un acto de invasión a territorio boliviano, un gobierno democrático de un militar, pero democráticamente elegido, el general Barrientos Ortuño presidente y vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, un ejército que se prepara para hacer frente a esa invasión guerrillera con asesoramiento de entrenadores norteamericanos, pero sin participación operativa de los Estados Unidos, y que comandado por oficiales bolivianos muy notables, entre los que destaca el capitán Gary Prado Salmón, hoy general en retiro, apresan, derrotan y desarticulan ese foco guerrillero que termina con el fusilamiento de Ernesto Che Guevara. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué guerrilla en Bolivia? Porque el castrismo, la dictadura castrista en los 60 y en adelante, siempre se fijó en Bolivia como centro de expansión de un foco para controlar el cono sur y controlar América Latina. Fracasó y eso generó grandes rencores y venganzas con las que se sospecha la muerte del general Barrientos Ortuño, presidente de la República, y una serie de atentados que siguen aquello, como el asesinato del general Centeno Anaya, como una serie de agresiones y crímenes contra los oficiales que muy jóvenes, miembros del ejército boliviano, estaban defendiendo a su patria. Uno de esos atentados, perdón que te interrumpa Carlos, es el que ocurre contra un oficial alemán en Río de Janeiro, el año 68. Mi padre fue becado a estudiar la Escuela de Guerra Brasil. Este oficial alemán era su compañero de curso y el ejército boliviano ha copiado el uniforme del ejército alemán después de la Guerra del Chaco, o sea que tenían un uniforme muy parecido. Una célula de Colima, el Comando de Liberación Nacional, que integraba a Dilma Rousseff, después presidenta de Brasil. Castrista. Ejecuta en la vía pública al mayor alemán, compañero de curso de mi padre en la Escuela de Guerra, confundiéndolo con mi padre. Bueno. Y no dicen nada porque se habían confundido, pero 25, 30 años después, el único sobreviviente de esa célula encargada del operativo reconoce su error y dice al que queríamos ejecutar era Gary Prado, porque se había instaurado la idea de que el ejecutor del Che Guevara era mi padre. Bueno, entre los ejecutores, entre esta venganza del castrismo contra los defensores de la soberanía boliviana en la guerrilla del año 67 en Bolivia, también cae un militar de tendencia izquierdista que es Juan José Torres, que es también asesinado en la Argentina, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en esa operación guerrillera, en esa contraoperación guerrillera, que es, de acuerdo a las actas de la historia, es el primero en hacer uso de la palabra en la reunión de gabinete donde se decide el fusilamiento del Che Guevara y en proponer y fundamentar que había que eliminar al Che. Pero bueno, dicho esto, el general Gary Prado tampoco se ha escapado del tema. El general Gary Prado, como ahora le pedimos a Gary, su hijo, que nos describa, fue víctima de un atentado que lo ha postrado en una silla de ruedas y hoy día tu papá tiene 2 impedimentos muy graves de salud. Primero del atentado con arma de fuego que lo dejó parapléjico, discapacitado. Sí. Lo trataban de matar por enésima vez, pero lo dejaron en una silla de ruedas y vive. Pero además de eso, tu papá tiene otro tipo de enfermedad. Sí, tiene una consecuencia del Chagas, una enfermedad de Chagas que le ha afectado el tamaño del corazón y le ha generado una isquemia cardíaca que le impide acudir a ciudades de altura como la capital de La Paz en Bolivia. Entonces, en esa dinámica vamos a ver cómo es que la dictadura de Evo Morales convierte al general Gary Prado Salmón, héroe en la defensa de la soberanía boliviana, en la lucha antiguerrillera, en preso político en Bolivia desde hace
más de 9 años. Sí. El 2007, cuando se cumplen 40 años de la derrota del Che, ya las voces de la embajada cubana en la ciudad de La Paz y en el homenaje que se le hace al Che en Valle Grande, van hablando de un juicio a los militares responsables de la ejecución del Che. Se empieza a manejar estos datos y mi padre los conoce por oficiales leales de las Fuerzas Armadas que se lo transmiten. Eso no pasa a mayores, pero al año 2008 hay una crisis política muy fuerte en Bolivia. Evo Morales y el movimiento al socialismo, apoyados por Cuba y por Venezuela, intentan imponer un modelo de Estado a través de una asamblea constituyente que fracasa inicialmente y que finalmente logra sacar una constitución negociada políticamente. Que es la que liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional después de una serie de falsificaciones y masacres. Y masacre, además. Hay una masacre muy importante en la Calancha, Sucre. Bueno, y por el otro lado hay esta corriente democrática, patriótica que pretende defender la República de Bolivia, que se articula en el oriente del país entre 5 departamentos, más de la mitad ¿No eran 6 la media luna? 5, porque Cochabamba no estuvo tan en la media luna como estuvo Chuquisaca. Pero bueno, estos departamentos se oponían y más bien demandaban un modelo autonómico de gestión administrativa del Estado. En esta confrontación llega a ocurrir que el gobierno desconoce referéndums en los que la población vota a favor de la autonomía en sus regiones. 4 departamentos votan por la autonomía y gana esta propuesta contra el centralismo. Y ahí es que al desconocer el gobierno los resultados autonómicos, se decide por las gobernaciones y los movimientos cívicos tomar las instituciones del Estado en las capitales de estos departamentos para neutralizar la acción del Estado y demandar el cumplimiento del voto popular. En Santa Cruz es donde más desmanes ocurren y el gobierno utiliza infiltrados en estas movilizaciones para generar destrozos en las instituciones públicas, etc. Y genera una movilización campesina de adictos al gobierno. Más de 10.000 campesinos vienen a rodear la ciudad de Santa Cruz para tomarla y generar una confrontación civil con muertos y con múltiples daños. Ahí interviene Brasil y pone paños fríos para que no haya más enfrentamiento. Al mes siguiente llega a Bolivia un personaje llamado Eduardo Rocha, hijo de comunista, formado en Hungría, formado en la KGB de la Unión Soviética. Se sabe que fue corresponsal de Prensa Latina y probablemente traído a Bolivia con financiamiento del gobierno de Hugo Chávez, a través de Félix Osorio, un coronel que era ministro secretario general del gabinete de Hugo Chávez. Llega a Bolivia y comienza a contaminar personas con la idea de que él tiene capacidad militar de organizar una resistencia al gobierno de Evo Morales. Él era un infiltrado. ¿Y esto a dónde lleva? Esto lleva a que alguna gente le crea que él tenía estas condiciones de liderazgo militar, pero muchas otras no le creen y más bien se alejan de él. ¿Y qué ocurre? Que Rocha aprovecha su condición de periodista para entrevistarse con mi padre, para entrevistarse con el general Lucio Áñez. Él pide una entrevista con el general Gary Prado. Con motivo de la guerrilla del Che. Y hace la entrevista. Y la entrevista se publica. Se publica en una revista húngara, pero esa era una fachada. Lo que él quería era dejar huellas de que se había contactado con mi padre, por vía telefónica, fotografías de él y mi padre. Ok, ¿y la consecuencia de ese contacto cuál es? Hasta ahí nada. Pero en marzo del año 2009, al año siguiente de que llega Rocha, o sea, a los 5 o 6 meses que llega, ocurre un atentado con un explosivo a la casa de un viceministro del gobierno. Nadie le da mayor bolilla porque es un atentado prácticamente inocuo, no genera mayores daños. Pero 15 días después ocurre un atentado contra la casa del cardenal de la Iglesia Católica en Bolivia, el único cardenal que teníamos, y ahí ya se genera un poquito de conmoción porque se trata de una figura importante. Al día siguiente, sin que medie orden de allanamiento de un juez, sin presencia de un fiscal, tropas de la policía irrumpen en un hotel en Santa Cruz llamado Hotel Las Américas y ejecutan a Rocha, a un irlandés llamado Michael Dwyer y a un muchacho rumano llamado Arpad Magyarossi y aprenden a un húngaro y a un boliviano croata. Esto es lo que se llama la masacre del Hotel Las Américas, que es el punto de la gran articulación y farsa criminal del régimen de Evo Morales para perseguir y destrozar la dirigencia civil y cívica de Santa Cruz. Exactamente. A partir de esa masacre, de ese asesinato alevoso, empieza a operar como
operador del gobierno de la dictadura, un fiscal traído desde la capital de la República a Santa Cruz para llevar adelante las investigaciones. Y es un fiscal corrupto, un fiscal con un historial absolutamente negativo. No tiene currículum, tiene prontuario ese hombre, pero es fiscal. Y llega y empieza a aprender ciudadanos cruceños a llevarse los presos a La Paz, y empiezan las extorsiones y los chantajes. Esta es una de las grandes señales, perdón la interrupción, de la manipulación jurídica de la justicia para reprimir, que es una metodología utilizada en todos los países por el castrochavismo. En Venezuela lo hacen con el caso notorio de Leopoldo López, pero cientos o miles de casos más. En Cuba sucede todos los días. Se enjuicia, se condena gente con supuestos delitos comunes o delitos contra el Estado, se los judicializa y el Poder Judicial queda convertido en el instrumento de represión y persecución política de la dictadura. O sea que este fiscal pone en marcha esta dinámica en Santa Cruz. Sí, durante 20 meses este fiscal amenaza a la sociedad cruceña con sus citaciones, con sus aprehensiones ilegales y diezma a el opositor cívico, el opositor empresarial, el opositor político en Santa Cruz. Y eso genera un efecto que son presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos por la masacre del Hotel Las Américas. Ese es el punto de inflexión. ¿Cuántos dirías que fueron los presos políticos de este proceso? Llegaron a haber alrededor de 25 presos políticos en la fase de investigación de este caso. Quedaron finalmente 17 presos políticos que fueron sometidos a juicio. Y más de 20 tuvieron que salir al exilio porque no había condiciones ni garantías de seguridad jurídica en Bolivia, absolutamente. Todo estaba notorio ya de que esto iba a ser un proceso absolutamente manipulado por el gobierno. Entre los presos políticos, el general Gary Prado, otros nombres. El general Lucio Áñez, están los dos sobrevivientes del Hotel Las Américas, está el hijo del general Gelafio Santiesteban, que como padre tiene que salir al exilio también, los dos padre e hijo acusados. Está Zvonko Matković, hijo de un exprefecto cívico, y entre los exiliados notorios, además del general Gelafio Santiesteban, está Branko Marinković, presidente del Comité Cívico, está Guido Nayar, ex vicepresidente del Comité Cívico, ex ministro de Gobierno, está Mario Bruno, ex gerente del Comité Pro Santa Cruz, está el hermano del gobernador Costas. Hay una cantidad de gente. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es que dañan a tu papá con este Bueno, proceso? Después de un año de investigaciones, el fiscal lo cita a mi padre a declarar la paz, él no puede concurrir, finalmente viene el fiscal a Santa Cruz y lo cautela, indicando que él había sido asesor militar de Rocha para este plan separatista, este plan de dividir Bolivia, que es una fábula que construye el gobierno para corretear a todos los opositores a sus políticas dictatoriales. Así como lo hace con mi padre, lo hace con el general Áñez, lo hace con un otro general de la Fuerza Aérea, el general Camacho, a quienes indica de ser los asesores militares de este supuesto líder militar al que habrían convertido en Eduardo Rocha. Concluida la fase de investigación, el fiscal acusa formalmente a 39 personas de los delitos de terrorismo y alzamientos armados. Wow. Y ese proceso que se inicia judicialmente, el juicio oral hace 7 años, continúa hoy en una suerte de sainete judicial o de parodia judicial, porque no es un juicio, tenemos un tribunal absolutamente obsecuente al gobierno que hace lo que se le ordena y que como no puede llegar a sentenciar a gente inocente porque no hay pruebas que lo sentencien, juegan a dilatar un proceso para que la gente se rinda, para que la gente reconozca culpa que no se tiene. Autoinculpe. Ya han habido algunos casos de autoinculpación. ¿Quiénes se han autoinculpado? Los dos sobrevivientes del Hotel Las Américas, el europeo Toazo y el europeo Tadić. Como única forma de salir de la cárcel tuvieron que declararse culpables de complicidad en alzamiento armado. Nunca hubo alzamiento armado, pero tuvieron que declararse cómplices. Y después de que han salido, han abdicado de esa confesión, porque desde Europa se ha visto en la prensa, no sé de cuál de los dos, Toazo. O de los dos, Toazo, diciendo me tuve que inculpar para que me den libertad. Sí, en Bolivia no existe justicia. Esas son sus declaraciones después de 2 o 3 años de haber salido. Porque no hay posibilidades de defenderse en Bolivia. Los jueces están absolutamente sometidos a los designios del Ministerio de Gobierno boliviano. Bueno, son operadores del gobierno, ¿no? Porque lo que hace con la creación de su Estado plurinacional Evo Morales es destrozar el sistema de justicia. Y para eso le cambia el nombre al Poder Judicial. La Corte se llama órgano, pero la Corte Suprema de Justicia deja de ser Corte Suprema de Justicia y pasa a ser Tribunal Supremo de Justicia. Y los magistrados independientes que estaban ahí
se encuentran sin función de un día al otro. Sí. O sea, retira todo el poder judicial y pone el suyo. O sea, elige jueces en una farsa electoral donde él pone a los candidatos y solamente su gente vota por ellos. Bueno, o sea, el sistema judicial de Bolivia es otra señal de dictadura. Es parte del aparato represor y está bajo control absoluto del dictador, como en Venezuela, como en Nicaragua, y no hay división e independencia de poderes. Ninguna, en absoluto. Y eso genera una absoluta inseguridad y por eso hay mucha gente en el exilio, porque no hay garantías de cómo defenderse. Bueno, en esa dinámica has traído un libro. Sí, este es un material que es el primero de 4 libros que voy a producir sobre este caso llamado terrorismo. ¿Por qué se llama el indebido proceso? Porque el debido proceso es una garantía constitucional, es un principio de la administración de justicia y es un derecho de los ciudadanos en todas partes del mundo. Y aquí se actuó de la manera inversa, es un indebido procesamiento. En este libro relato las 20 primeras jornadas de investigación que hace este fiscal llamado Marcelo Sosa, al que hemos logrado condenar en ausencia a 12 años de cárcel por delitos de corrupción durante la investigación de este caso. Hubo gente que se animó a denunciar que había sido extorsionada por el fiscal para sacar o no meter a personas en este proceso. Ahora, una curiosidad histórica sobre el tema, porque como Dios no castiga con palo, como dice el proverbio popular, Sosa en algún momento empieza a tener dificultades con sus patrones y huye a Brasil, donde ahora se ha declarado refugiado y perseguido político. Bueno, Brasil ha tenido una política constante de refugiar a cualquier ciudadano boliviano que acuda a pedir auxilio y refugio, porque ya hay una sentencia constitucional, una sentencia de su Tribunal Supremo de Justicia que establece que en Bolivia no hay garantías de debido proceso para nadie. Bueno, pero más allá de eso, la broma de estos respecto a Sosa, que acomete cantidad importante de crímenes, es que además de sus crímenes, hoy día él es un denunciante de la dictadura, porque como él ha manejado el hacha del verdugo, ha sido cortado por el mismo hacha. Sí, o sea, esto es como la guillotina francesa. La dictadura boliviana, la dictadura de Evo Morales, la dictadura castrochavista, se come a sus propios operadores y verdugos. Y no es el único caso. Los propios abogados del Ministerio de Gobierno que firman la denuncia que da inicio a este juicio fueron en su momento purgados por el gobierno, sometidos a prisión, y yo tuve que ser abogado de defensa de ellos, de 2 de ellos por lo menos, para lograr que en juicios abreviados salgan de la cárcel. Y esto es transnacional, el caso de la fiscal Ortega, que está ahora refugiada y defendiendo la democracia desde Colombia, que es la que en juicio acusa y lleva adelante la condena de Leopoldo López. Para poner un caso, o sea, es más de lo mismo. Sí. Bueno, bien, felicidades Gary por el indebido proceso que será presentado en el Inter-American Institute for Democracy en unas horas más. Felicidades por el valor de defender en esas condiciones absolutamente contrarias y desiguales la libertad, la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Y felicidades por ser hijo del general Gary Prado, un héroe boliviano de la República de Bolivia en la defensa de la soberanía boliviana en la lucha antiguerrillera de la década de los 60. Queremos nosotros dejar testimonio para todo el público interesado en la promoción y la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, que Bolivia sí tiene presos políticos y que aquí hoy día está el hijo tal vez del preso político más notable, el general Gary Prado Salmón, que ha sido convertido en preso político por el solo hecho de que en cumplimiento de su deber 50 años atrás, ¿cuántos años pasó? 51 años atrás, en la guerrilla de 1967 en Bolivia, capturó al Che Guevara y derrotó la guerrilla castrista. Gracias, Gary. Gracias. ¿Algo más que quieras apuntar sobre el tema boliviano, sobre la dictadura? ¿Qué te va a pasar a vos después de estar en estos programas, entregando tu libro y regresando a la dictadura en Bolivia? Bueno, ya se ensañaron conmigo, ya me imputaron en este caso, el fiscal al final tuvo que sobreseerme, pero de todas maneras no hay temor. Hemos aprendido de nuestro padre que uno no puede rendirse cuando defiende valores y principios. Bueno, felicidades. Miren, Bolivia va a recuperar su libertad y democracia, las Américas lo van a hacer, porque hay gente como los Gary Prado, como los Guaidó, como
tanta gente en las Américas que no está dispuesta, pese a los riesgos, a cederle espacio ni a la dictadura ni al crimen organizado, que es lo que en verdad son estos regímenes que cometen todos los días delitos para encubrir los delitos que ya cometieron y para mantenerse indebida e indefinidamente en el poder. Dicho esto, en el interés de nuestro programa, la historia hace juegos muy importantes. Aquí tenemos al hijo del militar que capturó al Che Guevara en la guerrilla del 67, y a continuación vamos a presentar una conversación de nuestro director Carlos Alberto Montaner con la hija de uno de los guerrilleros que fue capturado, que fue juzgado en Bolivia. Regis Debray fue el guerrillero francés capturado y procesado en Bolivia por formar parte de la guerrilla del Che Guevara. Y su hija, Laurence Debray, ha visitado el Inter-American Institute for Democracy la semana pasada, donde ha dado una conferencia, y el presidente de nuestra junta editorial y expresidente del instituto, el periodista Carlos Alberto Montaner, ha hecho una entrevista importante con ella. O sea que de Gary Prado a Laurence Debray. Porque él corta sus relaciones con Cuba en el 89 con el caso Ochoa. Ajá. Y porque ahí mueren sus casi mejores amigos, que son los hermanos de la Guardia, ¿no? Y ahí él corta oficialmente, y también escribe un libro que se llama Loué soit nos Seigneur, en francés, no sé cómo está traducido en español, donde cuenta un poco todos los grandes personajes políticos con quien tuvo que trabajar, y habla de Fidel y del Che, y claro, con cierta distancia, ¿no? Y una crítica leve, pero un análisis que me pareció muy buena esa época, y entonces ahí empieza la campaña contra él, ¿no? Y empieza todo esos rumores que en realidad es él que entregó al Che, etc. Parece que eso no es cierto. No, claro, pero esos rumores, ¿sabes? Que bueno, los cubanos son buenos para la propaganda, ¿no? Entonces ahí empezaron bueno. Mi madre ella durante 5 años de la cárcel de mi padre ha visto muchas cosas, y ella sí ha empezado a evolucionar. Mi padre, cuando sale de la cárcel, él va a Chile y va a decir a Allende, y lo regaña porque no está haciendo la lucha armada, eso es muy burgués lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Y es solo cuando regresa a Francia, después de la decepción chilena, regresa a Francia y dice, bueno, pasa a otro continente y a otro método político. Entonces pasa de rojo a rosado, ¿no? A rosa de Mitterrand, y empieza ya a ayudar a Mitterrand y a decir, vamos a llegar, gracias a la democracia, al poder. Pero el corte definitivo con Cuba es en el 89, porque incluso los primeros años de Mitterrand, él sigue yendo a Cuba. Claro, y además me imagino que el gobierno cubano trata de utilizarlo por su cercanía a Mitterrand. Exacto. ¿Y cuán importante era tu padre para Mitterrand? Bueno, mi padre le ayudó en su campaña y le trajo votos de jóvenes, de intelectuales, de la extrema izquierda, porque Mitterrand a ese momento consolida la izquierda totalmente, lo que fue muy raro en Francia en el panorama político, ¿no? Consigue hacer una coalición de izquierda. Entonces, claro, necesitaba tipos como mi padre para poder un poco reunir a todo el mundo. Y luego fue consejero de él, pero mi padre no aguantó los compromisos que habían que hacer y dimitió después de un par de años, ¿no? La hipótesis de que la mujer de Mitterrand estaba mucho más a la izquierda que Mitterrand, ¿la crees? Yo creo que sí, Danielle Mitterrand fue como un poco hechizada, pero como muchos por Fidel Castro, ¿no? Entonces, pero tenía a lo mejor a través de su fundación, esa conciencia social para las mujeres, los niños, etcétera, ¿no? Tenía esa preocupación, pero... Y los prisioneros políticos. Y los prisioneros políticos, pero
en Francia la primera dama siempre tiene una fundación y escoge un tema, ¿no? Pero ella no tenía que lidiar con el poder. En Mitterrand, yo creo que ni fue de izquierda ni de derecha, fue Mitterrand. Bueno, él presumía de ser un hombre de izquierda, pero era un hombre muy práctico, porque cuando tuvo que cambiar y hacer girar la organización económica del Estado francés hacia la derecha, lo hizo... No, es por eso que para mí nunca fue ni de derecha ni de izquierda, fue Mitterrand. Claro. 14 años en el poder y tenía ese nivel intelectual para poder dar una esperanza a Francia de tener una posición en el mundo, que para los franceses es muy importante, ¿no? Pero la vida, yo cuento en mi libro cómo es la vida familiar detrás de la política, como cuando voy al Élysée, cómo son los encuentros con Mitterrand, todo eso, porque yo viví 14 años a través de Mitterrand, que era como una persona, o sea, el rey de España es un chamo simpático al lado de él, ¿no? Entonces, porque era mucho más deslumbrante y además teníamos... Sí, y imponente y serio, y la gente se ponían delante de él. Bueno, era una corte... Sí. Era muy impresionante ver eso, yo era niña, pero era muy impresionante ver adultos comportándose así, ¿no? Hay una caricatura de Gallego de Gallego. Sí. De Gallego y Rey, pero es Gallego el que pinta las caricaturas, donde pinta a Mitterrand con la peluca de Luis XIV. Sí, bueno, así. Porque más o menos era como se percibía, lo percibía la prensa Totalmente. En esa época. Totalmente. ¿Cómo fue tu evolución política, la tuya? Yo, bueno, como te decía, viví esos 14 años a través de Mitterrand. Yo estaba un poco harta de ideología. Mi padre ya me había mandado a los 10 años, me había pedido escoger mi sitio, entonces mi lado político, entonces me había mandado un mes en un campamento de pionero en Cuba y un mes en un summer camp en California, donde iban los hijos de Jane Fonda. Y ya, sin explicaciones. Me mandó así de un día para otro a Cuba. En ese momento no hablaba español y no sabía en qué me metía porque... Miren lo que es la vida, la historia y las generaciones. Laurence Debrey, la hija del guerrillero Regis Debrey, capturado en la guerrilla invasora el Che Guevara en Bolivia, juzgado en Bolivia y después de liberado se traslada a Chile y Regis Debrey se convierte en asesor del presidente Allende. Después regresa a Francia con el papel que Laurence ha descrito. Estamos viendo las nuevas generaciones. De un lado, la hija de un guerrillero convertida en liberal, casi libertaria, hablando de política y mostrando su militancia en la libertad, en la democracia, en la defensa de los derechos humanos. Y en el otro lado, hemos abierto el programa con el hijo del general Gary Prado Salmón, que por generaciones militan en la defensa de la libertad y la democracia. A continuación vamos a ver una parte adicional de la entrevista que Carlos Alberto Montaner le hace a Laurence Debrey, donde Laurence Debrey, en un plano mucho más personal y familiar, relata un hecho que es de dominio público y que se refiere al tema pendiente con su padre por Venezuela. No hay que olvidar que Laurence Debrey es hija de venezolana, que Regis Debrey está casado con una dama venezolana que es la mamá de Laurence. Y en esa dinámica mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, y con el advenimiento de la dictadura castrista y la formación del castrochavismo en Venezuela, hay pues cosas que explicar y hay cosas que decir, en una dinámica en la cual, además, por comentario de Laurence Debrey, con quien he tenido la ocasión de conversar las semanas pasadas, los días pasados, en reiteradas ocasiones, hay un momento en que Regis Debrey rompe con el castrismo y rompe con Fidel Castro.
Y ese momento de ruptura es el momento en que se evidencia que el dictador Fidel Castro se había inmiscuido con toda claridad en los negocios del narcotráfico con, en ese momento, Colombia y con Bolivia. El narcotráfico llegó a ser administrado y auspiciado por la dictadura castrista, que documentalmente, como lo vamos a mostrar en próximos programas, permitió la visita del líder del narcotráfico colombiano y del narcotraficante boliviano Roberto Suárez a la isla cubana para ser huéspedes de honor, bienvenidos y tratados en el más alto nivel como dignatarios por parte del dictador Fidel Castro. Y eso produce un escándalo mundial, que es el escándalo que termina con el fusilamiento del general Ochoa, que ustedes tienen que recordar, pero que al propio tiempo, como secuelas, genera la ruptura entre Regis Debray y el dictador Fidel Castro. En esta dinámica, ahora nos va a presentar Laurence Debray una explicación que le da a Carlos Alberto Montaner sobre su tema pendiente con su padre por Venezuela. Pero a tu padre, ¿dejaron de atacarlo o no? Mi padre dejó de hablar de Cuba y de América Latina, pero tenemos un tema pendiente entre los dos, que es Venezuela. ¿Pero por qué pendiente? Porque nunca tomó oficialmente una postura contra Chávez y Maduro. Al contrario, cuando Chávez vino a Francia, lo vio, incluso lo dijo públicamente que le había caído muy bien porque Chávez empezó a hablarle de Víctor Hugo. Entonces, para mi padre Víctor Hugo es un santo, entonces ya empezó la cosa de la seducción, ¿no? Y mi padre... ¿No te parece asombroso que tu padre, que es un hombre refinado e inteligente, se deje seducir por semejante personaje? Sí, es una lástima. ¿Verdad? Porque yo creo que la gente demasiado inteligentes al final son muy inmaduros. No pueden ser inteligentes en todo. Hay una justicia, ¿no? Sí. Entonces no... Pero son muy inmaduros. Es posible que eso sea lo que ocurre en el Pero tema. entonces no... Yo tengo familia en Venezuela que sufre mucho hoy en día. En Venezuela es un tema que con mi padre no podemos abordar porque nos peleamos, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que también es una persona que creció en la ideología y se construyó esa cosa del antiimperialismo, y al final le gustan mucho los caudillos. Yo le digo, sí, eso es bueno para los venezolanos, ¿no? Pero en Francia nada, o sea, no podrías ver un caudillo en el Élysée, ¿no? Entonces... es un argumento definitivo el que tú estás utilizando. Sí, pero no creo que está ciego, no quiere ver cosas que le molestan demasiado, ¿no? Valiente Laurence Debray, que pone el dedo en la llaga y le reclama a su padre Regis Debray el silencio respecto a la dictadura criminal castrochavista que oprime Venezuela. El relato de Laurence conmueve porque dice: yo tengo parientes en Venezuela que están sufriendo mucho y Regis Debray está callado. Esto nos ayuda a comentar el tema de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está librando, en mi opinión, la parte más intensa de la lucha por rescatar su libertad y su democracia. El presidente encargado, Juan Guaidó, esta semana ha asumido su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, las ha llamado a obedecer su mando, las ha llamado a ponerse en contra del régimen criminal usurpador de Nicolás Maduro, y ha generado, a partir del 30 de abril, una situación muy importante de división de las Fuerzas Armadas, que es cada vez más creciente, porque las Fuerzas Armadas venezolanas terminarán
obedeciendo y reconociendo el mando del presidente constitucional encargado, que es Juan Guaidó, y abandonando a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro, de quien el secretario de Estado Pompeo de Estados Unidos ha denunciado públicamente que estaba listo para dejar el poder y marcharse a pedir asilo político a territorio de Cuba, pero que el gobierno de Rusia habría impedido esa situación. Esto ha tenido una evolución que ha hecho cada vez más tensa la situación en Venezuela, que está prácticamente copada por el pueblo venezolano, que todos los días toma las calles para forzar la salida del dictador, que no tarda en suceder o que tal vez en este momento está sucediendo ya. Nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro respaldo pleno a los luchadores por la libertad y la democracia, que bajo el mando indiscutible del presidente encargado y comandante en jefe de Venezuela, Juan Guaidó, están luchando en Venezuela, pero están librando la lucha por la libertad y la democracia en todas las Américas, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia y en Nicaragua. Y dicho esto, vale la pena ver a uno de los altos representantes de los Estados Unidos en esta temática, que es el embajador John Bolton, hablando de cómo hay que terminar con la presencia y la presión del dueño del sistema dictatorial que es Cuba, el castrismo cubano, y nos habla sobre las nuevas sanciones con la aplicación plena de la ley Helms-Burton. Cuando estuve aquí en Miami en noviembre del año pasado, les prometí que esta administración llevaría a cabo una seria revisión para poner fin a las exenciones del título 3 de la ley Helms-Burton. Hoy, tras esa seria revisión, me complace estar de pie ante ustedes y anunciar que hemos decidido terminar con las exenciones del título 3 de la ley Helms-Burton de una vez y por todas. Eso ya está en aplicación y ha causado la gran preocupación de la dictadura cubana, que obviamente, como parásita que es, después de haber exaccionado y recibido el apoyo de la Unión Soviética hasta que se disuelve la Unión Soviética, y haber recibido desde el año 99 todo el apoyo de Venezuela, el petróleo, y haberse consumido a Venezuela, liquidando prácticamente la gallina de los huevos de oro, no tiene hoy día de qué vivir. Bueno, dicho esto, en el avance del tratamiento de los temas de libertad y democracia, vamos a presentar ahora un video del foro en el que participó Lawrence de Brey. Un video que habla de lo que son los tiempos de cambio que en base a la revolución tecnológica está viviendo el mundo y cómo la revolución tecnológica ayuda a que la prevalencia, la influencia cada vez más grande que va a llegar a controlar absolutamente todo, del respeto a la libertad, los derechos humanos y de la vigencia de la democracia, se amplifica y gana terreno. Esta es mi intervención en el foro sobre el nuevo pensamiento libertario, en el que la oradora principal fue Lawrence de Brey. En ese ámbito general del comentario, yo quiero dirigirme a un ámbito particular, porque mientras todo esto sucede, hay procesos particulares de crisis que no se pueden olvidar y que además son afectados e influidos por esta revolución de la tecnología. Y uno de esos ámbitos particulares es el de la crisis de la libertad y la democracia en las Américas, que empieza casualmente casi al mismo tiempo del proceso de esta revolución tecnológica. Para el año 1999 en las Américas había una dictadura, la cubana, y estaba en proceso de extinción porque vivía lo peor de su periodo especial, y ese año llegó Chávez y le entregó los recursos, el petróleo, y le entregó Venezuela entera. Entonces el dictador cubano pudo recrear unos principios, un conjunto de acciones criminales, porque no pueden ser reconocidas como políticas, que habían sido derrotadas los 60, los 70 y los 80, décadas en las que había ensangrentado toda América Latina y parte del mundo.
con la guerrilla en América Latina, con la guerrilla rural primero, con su gran ejemplo y derrota en la guerrilla boliviana en 1967, en la que el papá de Lorenz participó. La guerrilla urbana a los 70, a los 80, pero estaban derrotados. Se cayó el muro de Berlín, se acabó la Unión Soviética, se acabaron los subsidios de la dictadura parásita de Cuba, pero en el 99 llegó Venezuela y se recreó todo eso, y se recreó con el nombre de Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después Socialismo del siglo XXI, con una simulación. Siguieron recurriendo a la violencia, siguieron produciendo derrocamientos, violencia, muerte. Al empezar el siglo se produce primero el derrocamiento de la Rúa en la Argentina, el año 2000, después cae el presidente ecuatoriano Mahuad, derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia el 2003, cae Gutiérrez en el Ecuador de nuevo, y después derrocan al secretario general de la OEA, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que es acusado falsamente de un acto de corrupción en su país, y aprovechan para generar el vacío con el cual llega a la OEA insulsa. El resto es historia que ustedes conocen, pero nada de eso ha sido casual. Eso es parte de un proceso alentado por el dinero de Venezuela en manos del grupo criminal más importante de las 4 décadas últimas del siglo XX, que controla la América Latina en las 2 primeras décadas de este siglo. Y lo que estamos viviendo es el proceso de extinción de ese grupo dictatorial llamado hoy día simplemente castrochavismo, que está reducido en el año 2019 a Cuba, que es la dueña del proyecto, Venezuela, que es la colonia principal, Nicaragua y Bolivia, que no está queriendo ser reconocida en ese grupo, pero que ahí está, y que ha perdido al Ecuador con Correa, que vive un proceso de transición de la mano de Lenín Moreno, un converso, que ha perdido a la Argentina de los Kirchner, que ha perdido al Brasil con el Partido de los Trabajadores y Lula y Rousseff, Lula que está en la cárcel, que ha perdido y está perdiendo control en el Petrocaribe, que nunca pudo tomar el Perú y que mantiene como aliados ideológicos, entre comillas, a Uruguay y a México, pero que se va acotando y se va reduciendo. Estamos viendo la violenta agonía de las dictaduras de crimen organizado en las Américas. Y como todo grupo criminal, agoniza violentamente, causando en el periodo corto de su agonía tal vez más daño que el que ha causado en estos últimos 20 años en cada país y en cada región. Les dejo esa reflexión diciendo que hay una cuestión que sirve para encarar el tema de las dictaduras en las Américas, y es el hecho de no reconocerles condición política, porque son grupos criminales que están más dentro y deben estar dentro de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional que dentro de la concepción política que les da lugar a alegar soberanía, independencia, no intervención y una serie de cuestiones que corresponden al ámbito de quienes, haciendo política, respetan que la política es servicio público, es temporal, depende de la voluntad del pueblo, está sujeta a rendición de cuentas y no puede suponer una permanencia indefinida. Doy la bienvenida a nuestra directora María Fernanda Egas, que es la experta en los hechos de dictadura. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Carlos. Bueno, y para ver este tema de los hechos de dictadura, vamos a hablar de Venezuela y queremos escuchar al presidente encargado de Venezuela y comandante en jefe de ese país, Juan Guaidó, en una extraordinaria presentación que muestra la valentía, el valor y la certeza de la defensa de su pueblo y a través de la defensa de Venezuela, la defensa de todas las Américas. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirijo este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy, Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio
de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación, hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente, mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Deltamacuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela a las calles. Y así fue, toda Venezuela salió a las calles y sigue en las calles. ¿Qué es la opinión, María Fernanda? Bueno, como hecho de dictadura hay que destacar que hubo una represión por parte del régimen usurpador Nicolás Maduro, que está acusando de golpe de Estado, lo cual va contra la realidad. Quien está usurpando el poder es Nicolás Maduro. Acompañado de esto hubo un apagón informativo que intentó frenar la convocatoria de la oposición, y también hubo ciertos momentos que los vio todo el mundo de violaciones a los derechos humanos, de una tanqueta pasó por encima de un ciudadano y hubo un muerto, quizás 70 heridos y más de 100 detenidos, en un proceso que se ha iniciado tempranamente, anticipadamente, ante el inminente apresamiento de Juan Guaidó. Bueno, el tema es que el pueblo venezolano está en las calles. Ya pasan varios días desde el 30 de abril y esto no ha cesado y es hasta que caiga el dictador. Exactamente. En esa dinámica, los hechos de dictadura muestran también hechos de valentía de un pueblo desarmado que confronta todo el aparato bajo instrucción, mando castrista y con presencia de milicianos y militares cubanos en Venezuela, que trata de mantener la opresión, ¿no? Bueno, el gran temor de ellos era la convocatoria de Juan Guaidó a la gran marcha del 1 de mayo, llamada la madre de todas las marchas. Ante este gran temor, se inicia esta reacción intimidatoria del régimen, y lo que amaneció el pueblo de Venezuela fue el 30 de abril con la liberación de Leopoldo López. Esto aumentó la esperanza del pueblo de ver a Leopoldo López junto a Juan Guaidó convocando a la gente a las calles, a marchar por el inicio de este proceso llamado Operación Libertad, que no es un acto en sí, sino es la suma de lo que empezó en enero y ha continuado con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado por casi 60 naciones a nivel mundial, y por las acciones que se están emprendiendo, sanciones no solamente a Venezuela, sino a Cuba, como el mentor de la represión venezolana. Hay un hecho importante que destacar en esto.
y es un tuit del presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, puesto cuando estos hechos se están verificando. Y es una comunicación directa a la dictadura de Cuba para decirle que retire sus fuerzas militares y milicianos del territorio de Venezuela, que están ahí para oprimir al pueblo venezolano y para destrozar la Constitución de Venezuela. Porque si no lo hace, va a llevar al máximo las medidas de embargo, de presión, y además va a tomar otro tipo de medidas en contra de la dictadura castrista de Cuba. También ha llamado la atención el hecho de que el senador Marco Rubio ha mencionado que los funcionarios más cercanos al régimen de Nicolás Maduro son los que habían ya llegado a un acuerdo para la transición de la presidencia de Juan Guaidó. Bolton ha declarado lo mismo. El embajador Bolton ha señalado que Vladimir Padrino, que el jefe del servicio de inteligencia y algún otro alto funcionario con nombre y apellido, la escolta. La escolta, el jefe de la escolta presidencial, tenía el compromiso de sacar a Maduro de ahí. Y lo que ha sucedido en días posteriores es que Padrino se ha internado en un hospital con un supuesto ataque o dolencia al corazón, y ahí viene ya la desintegración interna por desconfianza, porque ni siquiera los que se dicen leales en el discurso están dispuestos a sostener al dictador Maduro. Maduro demoró 16 horas en pronunciarse. En ese tiempo no se sabía y se especulaba si estaba en Fuerte Tiuna, si estaba agarrando un avión para Cuba. Entonces eso demuestra el debilitamiento del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, dicho esto, queridos amigos, la patria vive, la lucha sigue, como decían los eslogans acuñados por el propio castrismo, pero esta vez en su contra, porque el pueblo venezolano está movilizado, se está librando la gran batalla de Venezuela, que no es solamente por Venezuela, sino por todas las Américas, y que sin duda ha de terminar muy pronto con el restablecimiento de la libertad, la democracia en Venezuela, a partir de la cual la dictadura castrista de Cuba tiene los días contados. Un saludo y hasta la próxima semana.